siendo las 12:45, se da inicio a la 13ª sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo a los fines de tratar el temario, con la presencia de concejal Cáceres, me falta. En este momento tenemos 11 concejales, pero bueno, el concejal Cáceres está presente, justificó su inasistencia a la concejal Padel, la concejal Sosa, bueno, el concejal Hernández ya es de público conocimiento. Vamos a invitar por presidencia a la concejal Karina Llanes a izar el pabellón nacional. Les pido por favor se pongan de pie. Bajar, bueno, bienvenido, concejal. Tenemos la presencia de 13 concejales. Como corresponde, vamos a dar lugar de 12 concejales, perdón. Vamos a dar lugar al turno homenajes. Por favor, solicitan el pedido de la palabra. Concejal Cáceres, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No es un homenaje, es una nota que nos dejó nuestra compañera de bancada para justificar su ausencia por una cuestión familiar, y como es una sesión muy importante, quería también ella tener un espacio para manifestar su ausencia. Paraná, 25 de febrero del 2019. Señora presidenta, señoras y señores concejales, no estando presente, no puedo sustraerme a un tema de tanta trascendencia para la ciudad como lo es el del transporte público de pasajeros. Por eso quiero dejar planteado al menos 3 cuestiones que espero poder retomar cuando su debate en el recinto y con la ciudadanía. En primer lugar, las reiteradas actitudes y decisiones del intendente Barisco con las cuales evidencia su desvalorización hacia las funciones de este poder legislativo. Segundo, sea en esta o en futura sesión, debe ser tratado el tema de las sanciones que correspondan a la empresa por las decisiones de cambio de frecuencia, cantidad de unidades en marcha, etcétera, denunciados por los usuarios a través de los medios de comunicación y que no deben quedar sin ser rigurosamente investigadas, y finalmente insistir en la urgente incorporación de la presentación de las y los usuarios en el órgano de control del SITU. Para terminar, dejo en claro mi voto contrario a la convalidación del desorden y prevalencia del interés empresarial ante que la cobertura de las necesidades de la población paranaense. Con atenta consideración, Cristina Sosa, concejal. Bueno, ella no puede asistir por unas cuestiones de índole personal y también quería dejar presente su postura. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra. Bueno, no hay pedidos de palabra para el turno de homenaje. Vamos a darlo por cerrado, entonces, por secretaría. Se va a dar lectura al decreto de convocatoria 3019. Paraná, 22 de febrero de 2019, visto el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal número 122 de fecha 21 de febrero de 2019, y considerando que mediante el mismo se convoca el Honorable Consejo Deliberante a sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ordenanza que dispone la adecuación tarifaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivo de la ciudad de Paraná y área metropolitana, que lo peticionado se encuadra en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Provincial 10.027. Por ello, la Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná decreta: artículo primero, convócase el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná a sesión extraordinaria para el día 25 de febrero del año del curso,
a las 12 horas en el recinto de sesiones del HCD, cito en el Palacio Municipal de Paraná, a fin de considerar: primero, expediente HCD número 48-2019, D2F9, y agregados, expediente HCD 27-2019 y 29-2019, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal por el cual se dispone la adecuación tarifaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos de la ciudad de Paraná y área metropolitana. Artículo segundo, cúrsese a los señores concejales las comunicaciones correspondientes. Artículo tercero, regístrese, comuníquese y archívese. Firmado doctor Rodrigo Gaitán, secretario, y doctora Josefina Beatriz Tinot, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Concejal Gaitán, tiene la palabra. Bueno, sabemos que esta sesión es una sesión bastante difícil de resolver, pero se agrava más esta situación, por lo menos para nosotros. Hablo en nombre de nuestro bloque con la compañera, la amiga Elsa Hermácora, como la conocemos todos, Elsa Salazar. Pues en realidad, por lo menos nosotros nunca pudimos juntarnos con el anteproyecto, sabíamos del decreto del señor intendente. Entonces, agravado esto, que en este mismo recinto aprobamos la inclusión de este bloque en el sistema integrado, llamado SITU, y bueno, fue vetado por el intendente con argumentos que para él habrán sido válidos, para mí me parecía que no, pero bueno, esta situación está así, por lo tanto nosotros no pudimos tomar conocimiento con esta situación. Entonces, yo creo que lo más prudente aquí, porque es un tema muy determinante, nosotros individualmente hemos recibido a sectores directamente interesados, como ser los trabajadores de la UTA, algunas vecinales y gente así en forma individual y colectiva, y realmente no conocemos los fundamentos de este aumento, que a primera luz aparece un poco excesivo. Después hay algunos ingredientes como este subsidio, que al recordarlo también, está compuesto también de un dinero que pertenecía a este Consejo, a un presupuesto, mejor dicho, un dinero que fue votado, el famoso artículo 8 del presupuesto vigente, y otras cuestiones más. Pero más allá de todo eso, que lo que le interesa a la gente fundamentalmente es que se aplique algo razonable, algo que pueda ser válido, y creo que este Consejo tiene que tomar algunos recaudos antes de llegar a la votación por la aprobación o no de este decreto del Poder Ejecutivo. Hay muchas aristas que es largo de enumerar, pero la moción concreta es pasar a un cuarto intermedio y enviar este proyecto a la comisión correspondiente, que sería la obra de servicio público, y a partir de ahí va a tener la posibilidad todo el mundo de expresarse, de analizar, y nosotros los concejales podremos decidir en consecuencia. Muchas gracias, concejal. Para clarificar la moción, ¿son dos distintas o una sola? ¿Cuarto intermedio o qué pasa a comisión? No, sería pase a comisión, pasa a porque comisión. el cuarto intermedio es posterior, perdón. Está bien. Las dos son mociones de órdenes, por eso. Acompaña la moción de paso a comisión, concejal Díaz, concejal Salazar. Se pone en consideración del cuerpo el pase a comisión. Por favor, si me hace votar, se aprueba por unanimidad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Y es para fundamentar de manera sencilla: a nadie le gustan los aumentos, a nosotros no nos gusta tampoco tener que aumentar. Entendemos a todos los sectores, entendemos a los vecinos, entendemos a los trabajadores de la UTA, entendemos a los choferes. Y vamos a acompañar la moción del concejal Gaitán, porque también entendemos que es un tema sumamente serio y que amerita el estudio y el tratamiento adecuado para poder darle al vecino la tranquilidad de que ha sido tratado con prudencia. De la misma manera, como hablamos en la parlamentaria, la idea es que los concejales que integran la Comisión de Servicios Públicos
puedan proponer a aquellos actores sociales que quieran participar de la comisión para poder escuchar a todas las voces y poder realmente generar un tratamiento de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, y también, como acordamos en la reunión de labor parlamentaria, de que cada uno de los concejales tenga un tiempo para el uso de la palabra para poder manifestar algunas cuestiones que hemos venido tratando y viviendo en lo que es una cuestión central de lo que ha sido un tema central en la gestión de Sergio Evaristo, que a pesar de que pasan los años sigue sin resolverse, y la asistencia de gran cantidad de vecinos de la ciudad de Paraná demuestra de que sigue habiendo una gran falencia en este sentido, ¿no? Entonces, es cierto que a nadie le gustan los aumentos, pero evidentemente suena raro que digan que ahora quieren hacer un trabajo mancomunado, con distintas expresiones, de darle participación. Y esto, sin duda que no ha sido así. Lo que le queremos decir a los vecinos que hemos logrado esta situación porque ellos mismos se han movilizado y se han motorizado y han salido a la calle a pedirle la opinión a sus conciudadanos, a pedir firmas para parar esta embestida de las empresas, que no es nuevo, porque desde que empezamos a tratar el marco regulatorio para los nuevos pliegos licitatorios, siempre se ha trabajado en beneficio de las empresas. En los pliegos, de hecho, se cambió las ecuaciones por la cual determinan tarifas, generándoles mayores recaudaciones, y siempre se ha trabajado y tratado en una cuestión cuasi extorsiva de la empresa de apretar y presionar para aumentar los boletos. Una empresa que dice estar casi en quiebra, pero que tenía plata para comprar 8 hectáreas en uno de los lugares más caros de la ciudad de Paraná, como es un lugar que todos disfrutamos, como es el Parque Botánico. Es decir, que a veces tienen plata para hacer negocios con lugares públicos, de los lugares más bellos y que seguramente de los que se van a potenciar en el futuro, pero no tienen plata para darle el aumento que merecen los trabajadores, que también son rehenes de esta situación, los trabajadores de las empresas, los trabajadores afiliados a la UTA, que también nosotros somos conscientes de que ha habido una devaluación y una suba en los costos operativos, pero como también los hay para los empresarios, con más fuerza choca y sufren los usuarios y los vecinos de Ciudad de Paraná. Entonces, en esta balanza hay que equilibrar todas esas cuestiones, y nosotros acompañamos el pase a comisión porque entendemos de que plantar aquí una escena a libro cerrado y votar un aumento no tenía razón de ser esta sesión extraordinaria, y queríamos que tanto los trabajadores de la UTA, tanto los empresarios, tanto nosotros, todos, podamos trabajar, pero trabajar en serio y no estar discutiendo si después se termina el plazo o no se termina el plazo, y sacar aquí lo que el Ejecutivo quiera, y que en realidad esto haya sido una gran puesta en escena y nada más, porque eso es lo que han querido, han violado las ordenanzas y sacaron un decreto imponiendo un aumento. Y si llegamos a esta instancia, y si lo vamos a discutir en comisiones, gracias a que pudimos aunar esfuerzos con los vecinos, con la Asamblea Vecinalista Ciudadana, y llegamos a que el Ejecutivo y sus concejales tengan que primero cumplir la ley y llamar a una sesión extraordinaria para que, si va a haber un aumento, sea como corresponde, porque yo recuerdo el caballito de batalla del oficialismo, que volvían las facultades para designar tarifa al Consejo Deliberante. Bueno, se olvidaron rápido y lo quisieron imponer por un decreto. Bueno, entonces, en ese sentido, primero para que cumplan, y segundo para empezar a trabajar de una manera seria y razonable, porque no puede ser que nosotros tengamos que trabajar sobre información totalmente parcializada. No tenemos forma fehaciente de saber si lo que presenta la empresa es verídico, si es así, si esos gastos son así. No podemos saber todavía sobre qué
no podemos saber sobre qué estamos trabajando, sobre si el sistema urbano, el interurbano, si va todo en la bolsa. O sea, hay un montón de cuestiones confusas que lo hacen a propósito para no poder lograr entender o trabajar sobre una base de información cierta. Así que yo, primero, agradecerle y celebrar que los vecinos de la ciudad de Paraná, en conjunto con quienes venimos discutiendo y manifestando y denunciando estas cuestiones, hemos logrado tener esta instancia y que pase a un ámbito donde por lo menos podamos expresarnos, pero ese mérito no se lo doy al oficialismo en las palabras de que decía la presidenta del bloque, de que ellos propician estos ámbitos, porque si hay algo por lo cual el intendente Sergio Barisco no va a ser recordado, es por dar participación ciudadana. Por lo contrario, aquí han modificado y sacado normativas para coartarle la posibilidad a los vecinos de que se manifiesten y que se expresen, como ha sido en el transporte, una ordenanza que votamos todos de la autoría del concejal Ríos para que se integre a los vecinos al órgano de monitoreo y control, que luego quedó trunca, que fue vetada, y la verdad que eso es lamentable, y por eso esto que hoy sucede aquí y que va a suceder en comisiones, creo que es una conquista de todos los paranaenses, y por el contrario, nada tuvo que ver el Ejecutivo Municipal. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal, le doy al presidente de bloque y después le doy a usted, concejal Ríos, le doy al presidente de bloque. Tiene la palabra el concejal Díaz. Gracias, señora presidenta. Buen día, señores concejales. Coincidiendo con palabras de los compañeros concejales que se han manifestado y en raíz a justamente lo que hemos conversado en la labor parlamentaria, entendíamos que esta posición es la de poder continuar en un análisis y un estudio dentro de comisión, y en la cual obviamente la convocación que se va a hacer, el convocar a los distintos estamentos que componen una opinión, como son los especialistas, gremios, los vecinos, los usuarios, etc. Así que nuestro sector también coincide y acompaña la moción del concejal Gaitán de pasar a comisión este proyecto. Gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Ríos, tiene la palabra. Sí, señora presidenta. La verdad que en el mismo sentido que le hiciera el concejal presidente de nuestro bloque, con respecto a señalar que lo que aquí estamos viviendo en este momento tiene que ver precisamente con la organización y la movilización de los vecinos de la ciudad frente a una medida inconsulta y frente al intento de aumentar el transporte público de pasajeros, que es caro e ineficiente y que no cumple con las necesidades de los vecinos. Quiero señalar esto porque esto ha sido el resultado que ha llevado a que hoy se tome esta medida en este recinto, no otro, señora presidenta. Porque todos sabemos que el intendente municipal de la ciudad de Paraná, Sergio Fausto Barisco, ya expresó su voluntad política de aumentar. ¿Y saben por qué digo esto? Y lo digo sin menor equivocarme, señora presidenta, porque la voluntad política del intendente quedó plasmada en el decreto 101. Ese decreto que se aprobó y después se comunicó, ese decreto que simplemente cumple con la teoría de los hechos consumados, primero decreto y aumento y después mando para ser ratificado. Esa es la verdad, señora presidenta, porque no estamos faltando a la verdad. Esta es claramente la cronología de los hechos. El intendente aumentó y después tal vez se advirtió que debía darle un marco de formalidad y lo envió para que el Consejo lo trate. Y más aún, señora presidenta, queda plasmado en este decreto cuál es la voluntad política del intendente Barisco cuando claramente nos dice o intenta decirnos a los concejales cómo debemos aprobar este aumento, cuando dice: la tarifa elevada al Consejo Deliberante para su aprobación será por simple mayoría de votos. La verdad que si esto no es decirnos lo que tenemos que hacer o decirle a los concejales del oficialismo lo que tienen que hacer, no sé qué otra cosa significa. Y en este caso, señora presidenta, quiero señalar que rápido se olvidan de esa muletilla que bien señalaba el concejal Cáceres, tenían los concejales del oficialismo de haber recuperado las facultades para el Consejo Deliberante. Aquí queda claramente determinada la falacia de este hecho, porque Barisco aumentó y nos envió para que ratifiquemos el aumento. También quiero, señora presidenta, señalar cuál es en el marco
político-institucional que se lleva adelante o se sanciona este decreto. Nosotros asistimos hace unos días atrás ante unas medidas totalmente unilaterales de la empresa, medidas que violaban la ordenanza del marco regulatorio, que violaban e incumplían los pliegos licitatorios y más aún el contrato de concesión, resintiendo en forma arbitraria el servicio de transporte público pasajero. Servicios que ya venía siendo resentido desde hace mucho tiempo, sino con solo preguntarle a un pasajero que espera horas y horas el colectivo, sufre y sabe lo que esto significa. En ese marco, señora Presidenta, por un lado, vimos a través de los medios de comunicación palabras de funcionarios que decían: vamos a intimar y sancionar. Pero ¿sabe lo que sucedía, señora Presidenta, señores vecinos y señores concejales? Por lo bajo y entre cuatro paredes, el intendente Barisco sacaba el decreto de aumento. Ahí se expresó la verdadera voluntad del Ejecutivo Municipal y de este Estado Municipal: ceder a las presiones de los empresarios en contra de los intereses genuinos de los vecinos. Y lo digo, señora Presidenta, porque sigo esperando como integrante del órgano de control y monitoreo que me llegue, tal cual lo establece la ordenanza 9462 del marco regulatorio, que se envíen al órgano de control y monitoreo las sanciones realizadas a las empresas. Y lamentablemente, con mucho pesar, debo decir que no ha llegado ni una sola intimación ni sanción a las empresas que resintieron el servicio. La respuesta fue clara, concreta y contundente: le vamos a dar el aumento. Y llamativamente, señora Presidenta, este decreto, si lo analizamos detenidamente, más allá de analizar los componentes, nos vamos a encontrar que hay una diferencia sustancial en lo que establece la ordenanza enviada como proyecto para tratamiento de este cuerpo. Llamativamente, tal vez el apuro o el compromiso con los empresarios les hizo olvidar la tarifa, la franja horaria, por ejemplo. No estaba la franja horaria en este decreto. Y menos aún, señora Presidenta, que es algo sumamente importante a tener en cuenta, estaba el subsidio de los 2,80 pesos. Figuraba como una posibilidad a tener en cuenta dentro de los considerandos. Es decir, que la decisión tomada por el intendente de la ciudad de Paraná en el decreto 101 fue aumentar en un 55% el transporte público, eliminar la franja horaria y no dar el subsidio de los 2,80 pesos. Posteriormente a esto, señora Presidenta, sin lugar a dudas, la movilización de los vecinos, la participación activa de los vecinos de la ciudad resistiendo a este aumento, generó esta nueva modificación y lo que es la ordenanza que hoy se eleva para tratamiento de este cuerpo. Señora Presidenta, nosotros también hemos escuchado claramente hablar a los concejales del oficialismo de un aumento de los costos operativos. Ahora, señora Presidenta, me pregunto, ¿este aumento de los costos operativos son producto del azar? ¿Son producto de una catástrofe? Deben hacerse cargo, señora Presidenta, de la política económica nacional, de la política macroeconómica de recesión, de dolarización, de pobreza y hambre. Deben hacerse cargo, porque esta política nacional y fundamentalmente la política en el área de los servicios públicos, que son los que hoy están cada vez más ajustando y licuando el sueldo de los trabajadores, es una responsabilidad absoluta del gobierno nacional y en este caso de sus representantes en el gobierno local, el intendente Sergio Barisco. Deben hacerse cargo. Por eso, señora Presidenta, no somos necios, entendemos la situación macroeconómica, pero también entendemos quiénes son los responsables de las medidas y tenemos claramente que en toda situación de crisis económica, nuestro deber y obligación es defender los intereses de los sectores más vulnerables, de los sectores más desprotegidos, y en este caso, estos sectores precisamente son los ciudadanos de la ciudad de Paraná, que tienen un servicio caro, un servicio ineficiente, un servicio que no fue planificado de acuerdo a sus intereses, sino a los intereses del sector empresario. Para ir ya directamente, señora Presidenta, con lo que tiene que ver con el proyecto de ordenanza, es real que se trató en el órgano de control y monitoreo y que existió un dictamen, pero también es real, y aquí al ingresar a este recinto me encontré con los especialistas de costos del
del bloque oficialista, del Ejecutivo y del bloque UNA. También es cierto que estos mismos asesores que hicieron el dictamen señalaron algunas diferencias con respecto a qué flota de colectivos se iba a tomar en cuenta para analizar los costos operativos. Si se tomaban los 167 coches que componen el total de sistemas o si se tomaban solamente los 120 coches que tienen incidencia o que han sido concesionados para el servicio de la ciudad de Paraná. Porque seguramente, si tenemos en cuenta la política de subsidio, será distinta la ecuación económica si se hace sobre 120 o si se hace sobre 167 coches. También es cierto que estos especialistas en costos señalaron que no se pudieron relevar todos los datos explicitados por la empresa, que se relevaron algunos y otros no. Por eso, señora Presidenta, con el mismo criterio compartido con el Defensor del Pueblo, no acompañamos el dictamen, porque entendíamos que más allá de ese análisis económico estaba faltando lo más importante, que es analizar la forma en que se está prestando el sistema, una forma ineficaz, una forma ineficiente. No hay incumplimiento, hay un incumplimiento total con respecto a las frecuencias, con respecto a los recorridos. ¿Y quiénes lo sufren, señora Presidenta? Lo sufren los vecinos de la ciudad, esos vecinos que hoy están acá movilizados porque quieren un sistema justo, un sistema que esté de acuerdo a sus intereses y fundamentalmente de acuerdo a su capacidad de pago. También, señora Presidenta, cuando analizaba este proyecto del Ejecutivo, me encontré con una situación que quiero destacar y quiero poner en discusión, o por lo menos para que se tenga en cuenta en la comisión. Nos encontramos con una variante que es este sistema de una tarifa diferencial para el servicio suburbano de la ciudad de Paraná. En este sentido, señora Presidenta, quiero señalar algo que lo quiero dejar para que sea tenido en cuenta. ¿Qué le vamos a decir, señora Presidenta, a los vecinos de la ciudad de Paraná, esos vecinos que pagan con sus tasas o contribuyen con sus tasas al sostenimiento del Estado municipal, que por haber tomado una decisión equivocada cuando se aprobaron los recorridos se lo dejó como único medio de transporte el transporte suburbano y hoy en una forma, vuelvo a decir, que raya con la legalidad, le vamos a estar aumentando el boleto, es decir, que van a pagar más caro, pese a vivir en la ciudad de Paraná, pese a ser solidarios con el sostenimiento del boleto gratuito y pese a ser solidarios con sus tasas para pagar esos 2,80 pesos. ¿Qué le vamos a decir a esos vecinos que, por ejemplo, solamente en lo que respecta al boleto secundario se prevé un aumento del 773% en el boleto primario para las calles suburbanos, el 233% para el boleto secundario, el 178% para el boleto universitario y un 197%, ¿sabe para quién, señora Presidenta? Para los jubilados. Y me pregunto, ¿ya no ha sido bastante lo que le ha ocurrido a los jubilados con sus sueldos, con esta política de empobrecimiento que ha llevado este gobierno nacional y sus expresiones locales? La verdad, señora Presidenta, que seguimos con esta situación de ciudadanos de primeras y ciudadanos de segunda. Tampoco estos vecinos van a ser beneficiarios del boleto combinado y tampoco van a ser beneficiarios del boleto franja horaria. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuáles son las alternativas a solucionar para que vecinos de la misma ciudad puedan contar con un mismo servicio y con un mismo importe a la hora de pagar su boleto? Creo que esto lo deberíamos tener en cuenta. También, señora Presidenta, cuando hablamos de las distintas expresiones que deben ser convocadas para debatir esta problemática, quiero citar a los trabajadores del Sindicato de Comercio con los cuales me reuní, con los cuales el 80% de los trabajadores tienen que hacer 4 pasajes diarios, con lo que significa con los salarios que hoy tienen. Y sabe, señora Presidenta, algo que debemos tener en cuenta a la hora de diagramación, fundamentalmente de los recorridos, charlando con los trabajadores de comercio, tomamos en cuenta que existen 2 barrios para trabajadores de comercio, uno en la zona sur y otro en Sani al Final. ¿Sabe qué, señora Presidenta? Para ir a sus trabajos tienen como único medio el transporte suburbano. Y hoy, con la medida que hoy se pensaba tratar, o con la decisión tomada ya por el Ejecutivo Municipal, se le estaba imponiendo una tarifa diferencial más cara
a estos trabajadores y ciudadanos de Paraná. Con respecto a esta decisión, quiero sentar por lo menos algunos elementos a tener en cuenta. El decreto 4706 del año 89, citado por el Ejecutivo Municipal, el decreto 1369 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, la resolución 255 del año 96 de la Dirección de Tránsito y Transporte, la ley provincial 8.897 en su artículo 25, establece precisamente que los servicios suburbanos son regulados por la provincia de Entre Ríos, por el área de tránsito y transporte de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué quiere decir esto, señora presidenta? Que no tenemos facultades para regular sobre el transporte suburbano. Más aún, señora presidenta, si entendemos que la renovación de los servicios suburbanos fue también adjudicada por un decreto de la provincia, el decreto 2026 del año 18. Aquí claramente se establece cuál es la competencia y quiénes tienen jurisdicción para dictaminar. Por eso, señora presidenta, modestamente entiendo que si avanzamos con esta lógica de aumentar el boleto suburbano, no solo estamos incurriendo en una irregularidad, sino que estamos avanzando sobre facultades propias de otros municipios. Claramente no tenemos facultades como Consejo Deliberante para decidir el aumento sobre jurisdicciones que no sean el ámbito de Paraná. Y lo quiero decir más aún, señora presidenta, cuando la normativa que se establece para realizar este aumento es la ordenanza 9462 del marco regulatorio, el contrato y los pliegos de concesión. La ordenanza 9462 es una ordenanza de la ciudad de Paraná, tiene vigencia y jurisdicción solamente para Paraná. El contrato y los pliegos licitatorios regulan la concesión en el ámbito de Paraná, no en el servicio interurbano. Por eso, modestamente entiendo, señora presidenta, que si avanzamos en esto, la ordenanza o el proyecto que se saque va a ser pasible de, por lo menos, de una apelación por la vía judicial, porque creo que estamos violentando y avasallando facultades que no nos son propias. Para ir finalizando, señora presidenta, la verdad que tras analizar algunas declaraciones de algunos funcionarios y concejales, creo que algunos de ellos sufren lo que todos conocemos como el síndrome de Estocolmo, cuando los rehenes se enamoran y hablan de las virtudes precisamente de los secuestradores. Aquí estamos hace mucho tiempo cautivos de un sistema que a luces y a lo que vemos todos los días no responde a las expectativas, pero pareciera ser que para muchos es la maravilla, es lo mejor en materia de transporte público para la ciudad de Paraná. La verdad que esto me preocupa porque bajo ese temor a perder la concesión y que se vayan los empresarios, seguimos siendo fieles y obedientes, respondiendo a las expectativas del sector empresarial en contra de los intereses de los vecinos de la ciudad de Paraná. También, señora presidenta, yo quiero recordar que en el último tratamiento de la ordenanza del aumento, había quienes hablaban que era necesario cumplir con el contrato de concesión porque si no incurriríamos en una ilegalidad. Lo decían y lo podemos ver en el diario de sesiones. Ahora parece ser que se mira con un solo ojo. Se cumple con garantizar la rentabilidad empresarial, pero cuando tenemos que ver la falencia y cuando tenemos que sancionar y ejercer el rol de control, parece que miramos para otro lado, señora presidenta. Y eso es lo que está planteando la ciudadanía de Paraná. Está planteando que este Estado que sigue totalmente ausente en la tarea de control y verificación del servicio de transporte para garantizar que sea eficiente, sigue estando ausente, señora presidenta. Seguimos mirando para otro lado sin garantizarle a los vecinos de la ciudad de Paraná este servicio. Por último, señora presidenta, creo que, y vuelvo a señalar como sumamente importante, la apertura al trabajo en comisión, la apertura a que se integren otras miradas que nos permitan abordar la complejidad del sistema de transporte con el aporte de muchos ciudadanos, con el aporte de muchas instituciones, pero sin perder un objetivo, señora presidenta. Nosotros como concejales de la ciudad de Paraná, así como lo tienen también los trabajadores de la UTA, deben defender a sus representantes. Y en este caso particular, señora presidenta, nuestros representantes nos han puesto en esta banca para defender los intereses de los ciudadanos de Paraná. Y eso es lo que vamos a hacer, señora presidenta. Le hemos dicho que no
en otras oportunidades al aumento. Hoy también volvemos a decir que no, porque no se discute lo fundamental. Lo único que aquí se trae a discutir en este recinto es aumento sí, aumento no. Nosotros queremos discutir un servicio que tenga que ver precisamente con lo que los vecinos de la ciudad de Paraná requieren. Un servicio que le dé respuestas a esos vecinos de la ciudad de Paraná que pasan horas esperando el colectivo sin tener una garita, sin tener señalizado, sin siquiera saber dónde y cuándo pasa el colectivo. Esa es la deuda pendiente y eso es lo que queremos subsanar. Por eso, señora presidenta, saludamos precisamente el pase a comisión, pero señalando estas cosas que creo que son necesarias e importantes. Y señalando también, señora presidenta, y saludar que ha sido la voluntad de los vecinos de la ciudad de Paraná que han logrado que hoy no estemos asistiendo a una sesión donde se vote a libre cerrado un aumento que no va a solucionar nada, sino que va a ensanchar la injusticia para los vecinos de la ciudad de Paraná. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Disculpe, concejal Cora, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Adherir a todas y a cada una de las palabras que han dicho mis compañeros de bloque. Me parece fundamental dejar en clara nuestra posición, nuevamente en contra de este tarifazo en el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. Y la responsabilidad del caso al Estado municipal respecto de que la quita de subsidio del Gobierno Nacional como decisión política sea transferida a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, porque hasta el día de la fecha no hay ninguna acción concreta que muestre lo contrario, no hay ninguna acción que muestre que el Ejecutivo decide reparar en esta decisión política que nosotros entendemos es completamente errónea, pero que tiene un sentido en un proyecto político en el que cada vez habrá menos usuarios del servicio de transporte público de pasajeros porque esos usuarios no tendrán a dónde ir, no tendrán un trabajo al que asistir, no tendrán una universidad a la que ir a cursar, porque paulatinamente se van degradando las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas. Sin embargo, señora presidenta, mi preocupación hoy responde a las respuestas concretas, paulatinas, del Estado municipal ante la manera extorsiva en la que se maneja la empresa Buses Paraná. Y la primera acción que quiero anunciar y dar una explicación, porque a veces hay mucha terminología concreta del Consejo Deliberante que no queda clara, y es que aclarar que en una sesión extraordinaria como la de hoy solo podíamos tratar los proyectos que envía el Ejecutivo. Por tanto, por parte de los concejales de la oposición no teníamos facultades de presentar un proyecto propio. Pero sí quiero anunciar, señora presidenta, de que en la primera sesión ordinaria vamos a presentar un pedido de informe para que nos expliquen por qué, ante el incumplimiento de la empresa el día lunes 18 de febrero, cuando decidieron sacar de circulación 43 unidades, al día de la fecha no hay multa. Y voy a leer el artículo 11 del pliego. En ningún caso el concesionario podrá dejar de prestar el servicio aduciendo la falta de rentabilidad de la tarifa o déficit de explotación. La falta de prestación por tales motivos constituye causal de rescisión por culpa de concesionario. No entendemos el motivo, aunque presuponemos las causas, de por qué la decisión política del Ejecutivo de no multar a la empresa. Hemos escuchado a secretarios anunciando mediáticamente que se iba a multar a la empresa. Los ciudadanos y las ciudadanas de Paraná y el bloque de concejales del Frente para la Victoria no ha tenido todavía una respuesta de por qué no se multó a esta empresa. ¿Cuál es la relación, cuál es el vínculo por el cual el Ejecutivo todavía no decide multar a una empresa que, como bien decía mi compañero, no solo que miente sistemáticamente
en la cantidad de unidades que deberían estar circulando en la ciudad, sino que de manera extorsiva quita 43 unidades el día que aparece el decreto 501 y que además el Ejecutivo no sanciona. Son interrogantes que van a formar parte sin duda de la primera sesión ordinaria donde vamos a presentar este pedido de informe. Pero por otro lado quiero hacer otra propuesta que tiene que ver también con el inicio de la primera sesión ordinaria, que no va a ser en más de 15, 20 días, y es respecto a un análisis, la segunda, la primera en la que nosotros trabajamos aquí en el recinto. El día 26 de abril de 2018, este bloque presentó un proyecto de emergencia. En esa sesión, el Ejecutivo decidió, y me hago cargo de lo que digo, que sea una sesión profundamente irregular. Ese día, en esa sesión, se engañó a vecinos y vecinas de nuestra ciudad que terminaron aplaudiendo un aumento del 70% del boleto del transporte público de pasajeros. Se los engañó, se les mintió. Nosotros explicamos por qué ese aumento era imposible de llevarse adelante porque la polinómica que estaba en el pliego le daba ganancias extraordinarias a la empresa, 80 millones anuales. Y en este cuadro de situación lo que nosotros estamos viendo es que la emergencia es una posibilidad nuevamente, señora presidenta. Por eso, desde esta banca, en la primera sesión ordinaria vamos a volver a insistir en la emergencia en el marco del transporte público de pasajeros por 12 meses. ¿Por qué? Porque si bien la tónica a nivel nacional es la quita del subsidio, y eso es una problemática en todo el país, hay particularidades en la ciudad de Paraná. Y las particularidades son dos. Primero, la crisis institucional y política en la que vivimos, donde paulatinamente se violan las instituciones de nuestra ciudad. Donde paulatinamente, como bien decía el concejal Ríos, llega primero un decreto en un aumento que es de más del 50%. Y el marco regulatorio es muy claro, porque así lo votamos aquí. Cuando pase el 10% del aumento, tiene que decidirse en el Consejo Deliberante. Esa decisión política y colectiva de este cuerpo se violó. Entonces, más allá de que Mauricio Macri decida la quita del subsidio y perjudica a los trabajadores, a los estudiantes, a los desocupados, al pueblo que utilizamos el servicio público de pasajeros, por otro lado, en la ciudad de Paraná, esa situación se agrava. Y se agrava porque hay una decisión política de violar las instituciones permanentemente. Y se agrava aún más porque yo estoy de acuerdo con el pase a comisiones, pero voy a hacer una reflexión en voz alta porque si no sería profundamente hipócrita. Si vamos a pasar a comisiones, si vamos a debatir, si vamos a movilizar a los vecinos y vecinas preocupadas para que asistan al recinto y el aumento de pasajeros va a ser por encima de 20 pesos, no le mientan más a los trabajadores, no le mientan más a la ciudad de Paraná. Si el compromiso político y la decisión política es tener una discusión seria, pensada y consensuada, no podemos salir de esa comisión con un aumento superior a los 20 pesos. Porque si no sería la denuncia que hemos hecho durante todos estos años del cómo sí, del cómo sí, del cómo sí. Cuando presentamos la emergencia, señora presidenta, un 26 de abril del 2018, el dólar estaba a 20,30. Hoy el dólar supera los 40 pesos. Entonces hay una decisión política. Hay alguien que se tiene que hacer cargo de por qué se suben los costos en las empresas si necesitan subir el boleto. Claramente insisto que la preocupación es por qué la medida más fácil que toma el Ejecutivo es que a esa decisión política la terminen pagando los usuarios del transporte público de pasajeros. Y en el medio, un Estado municipal que tiene espalda con plazo fijo, un Estado municipal que tomó deuda 2023, una empresa que tiene ganancias extraordinarias, la primera decisión política que toman es transferirle el aumento a los usuarios de pasajeros. No hay ninguna otra idea previa, no se nos ocurrió otra idea para que los usuarios del transporte público de pasajeros no tengan que tener un aumento de más del 50% de esta manera en el inicio del 2019.
Por eso, señora presidenta, adelantar, estar completamente en contra de este nuevo tarifazo, manifestar nuevamente la preocupación frente a las irregularidades institucionales, que no son la primera, lamentablemente en esta gestión han sido la norma. La norma ha sido hacer las cosas mal. La norma ha sido que cuando vinimos aquí a decirle que no al aumento del 70% en el 2018, terminamos con el secretario de Comunicación denunciado por violencia de género. Esa es la Municipalidad de Paraná. Esas son las decisiones políticas que toman. Los concejales del bloque del Frente para la Victoria y los vecinos y vecinas de Paraná que habían venido a escuchar esa sesión y que estaban completamente en contra del aumento del 70% del boleto, terminamos empujados, golpeados, en la antesala del recinto. Y aplicaron igual el aumento. Entonces, ¿cómo me voy a sorprender que por decreto quieran aumentar más del 50%? Es la tónica de Cambiemos en la ciudad de Paraná. Correlato de la tónica de Cambiemos a nivel nacional, que insisto, en nuestro caso particular, en nuestra ciudad en particular, se agrava por una crisis institucional y política, que viene de meses, y que la pagan los vecinos, las vecinas, los trabajadores, los estudiantes, cada vez que ponerla sube frente a la maquinita que te dice cuánto está saliendo el boleto, que apoyarla sube cada 3 meses en la ciudad de Paraná sea una película de terror. Porque cuando decidieron aumentarle el boleto en abril, después vino otro aumento en octubre, no tenían que aumentar más y hoy de nuevo estamos discutiendo aumento. La primera sesión extraordinaria del año para discutir tarifazo. Eso es Cambiemos en la ciudad de Paraná. Y lo refuerzo y lo remarco porque se le ha mentido mucho a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad. Se les ha mentido, insisto, cuando muchos trabajadores municipales engañados vinieron a este recinto a aplaudir un aumento de más del 70%. Por otro lado, denunciar la connivencia con la empresa del Estado municipal, con la empresa de transporte, es obvia, es obvia. Las manipulaciones mediáticas, por un lado, respecto de que van a quebrar, las manipulaciones de que van a echar trabajadores, las manipulaciones de que van a dejar a Paraná sin servicio. Y el Estado municipal no reacciona, no pone una multa, no convoca a los sectores de la oposición para ver cómo podemos resolver este problema en colectivo. Ni siquiera en las reuniones de SITU, como bien decía mi compañero, se convocan a todos los actores involucrados, porque la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos ni siquiera es convocada. Entonces, ¿cómo podemos presuponer que acá de verdad se quiere resolver un problema? Acá lo que se quiere es pagarle a la empresa y seguir haciendo los deberes como lo vienen haciendo. Por eso, señora presidenta, y con esto finalizo, en la primera sesión ordinaria vamos a presentar un proyecto de pedido de informe respecto de por qué no están cobrando las multas que tienen que cobrar, un proyecto de emergencia, porque el problema de fondo acá es el servicio, un servicio ineficaz, ineficiente, que el día 18, con 40 grados de calor, había que esperar 45 minutos del colectivo. 45 minutos de espera, saliendo a las 2 de la tarde a trabajar con 40 grados, y a nadie se le movió un pelo en esta ciudad. A nadie. Entonces, el trabajo arduo y sostenido de la asamblea vecinalista, de los vecinos y las vecinas de esta ciudad, es lo que hace posible, que hoy estemos discutiendo esto. Eso solamente va a tener sentido si no salimos de la comisión con un aumento superior a 20 pesos. Si no, otra vez volvieron a mentir. Y es de nuevo un como sí. Porque se dan cuenta que la embarran, se dan cuenta que el decreto no tenía ningún sentido porque había que convocar al recinto a sesión del Consejo Deliberante para después sí, continuar con la farsa y aumentar lo que quieren aumentar. Primero un pedido de informe en la segunda sesión ordinaria, después un proyecto de emergencia como propuestas de esta banca y por último, señora presidenta, pedirle en su responsabilidad institucional que le haga llegar el mensaje al intendente Sergio Barisco. No podemos más. Con este servicio ineficaz e ineficiente, los vecinos y vecinas de Paraná no podemos más.
al menos que en el último año de su gestión las cosas mejoren. Gracias, señora presidenta. Concejal Bertoli. Señora presidenta, discúlpeme, solicito retirarme, tuve un inconveniente familiar de urgencia. Sí, gracias. por favor. Muchas gracias. Sí, concejal Zuliani, tiene la palabra. Sí, buenos días. Como bien dijeron, estamos asistiendo a una sesión extraordinaria para el tratamiento de un proyecto de ordenanza. Sí, tal vez que la primera sesión del año, que lamentablemente se está tratando un aumento, pero también tiene que ver con un correlato que hace la provincia como última medida del año pasado, el 28 de diciembre, con la resolución 292, donde, por resolución de un director de transporte, se aumentan todas las tarifas interurbanas de la provincia, donde aducen dentro de esta resolución, dictada, bien dije, el 28 de diciembre del 2012, aducen que es necesario un incremento para la sustentabilidad del sistema y que es necesario, esto está firmado, búsquenlo, resolución 292, que haya un esfuerzo compartido para ahondar esta crítica situación y merituar integralmente los aspectos reseñados. Y es necesario un aumento de las tarifas, sin el cual colapsa el sistema. Eso claramente lo dice el gobierno provincial, donde da el aumento, el tercer aumento del año, que el primero se dio por resolución, nada de ordenanzas, en nuestro caso, y en la provincia ley, ni siquiera un decreto del gobernador, una resolución de la Dirección de Transporte que el servicio interurbano se aumenta en el mes de junio del 2018, en el mes de septiembre del 2018 y en el mes de diciembre del 2018. Acá creo que tendremos que celebrar que podemos estar discutiendo y no condicionemos cuál es el monto de la discusión, sino que está la discusión. Y en esto también salvaguardar todo el trabajo que se hizo dentro del órgano de monitoreo y control del SITU, y me permito disentir, fue un trabajo muy serio el que se hizo ahí, tal vez que no el trabajo del especialista en costo del Frente para la Victoria, donde presentó primero un informe que ponía una tarifa en 25,17, que no quiso suscribir, y después a último momento quiso presentar otro informe donde bajaba la tarifa. Entonces eso no es muy serio de parte de los que están reclamando seriedad, y nosotros vamos a hacer una presentación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, porque una vez más se nos está tomando el pelo respecto del trabajo serio que han hecho los 3 especialistas en costos que están dentro del sistema de monitoreo y control del SITU. Después, cuando se hablaba de líneas, del boleto obrero de las líneas metropolitanas, ahí es necesario hacer una salvedad, que por eso también es el trabajo en comisión, donde el artículo 5 se le va a hacer un agregado, que ese agregado lo tenía el decreto 101, donde claramente se va a expresar que esa tarifa que se está poniendo para el boleto obrero es para colectivos de líneas metropolitanas para usuarios fuera del ejido de la ciudad de Paraná, por lo cual significa que estamos ya con la gestión final dentro de SUBE para poder determinar cuándo las líneas interurbanas están circulando en la ciudad de Paraná para la diferencia de lo que es una tarifa de otra. También calculo que el concejal Río, que fue el que hizo esta apreciación, podrá ver que el boleto obrero no está en el monto que debería estar de acuerdo a la misma resolución que usted dijo, o el decreto 4706 del año 89, sino que tiene un descuento del 40%, cuando, según el decreto, tiene que ser de un 30%. Se hace un decreto se hace un importe de un 40% para asimilarlo con la tarifa de las líneas urbanas de la ciudad de Paraná. Entonces, creo que es necesario el trabajo en comisión, pero también creo que es necesario que podamos, tal vez que la discusión política, la discusión preelectoral y demás, llevarlo a otro ámbito y no al ámbito del transporte público de pasajeros, donde el gobernador de la provincia, con todos los diputados, hacen un acuerdo donde la Municipalidad de Paraná estuvo al margen del acuerdo que hacen con Nación, y ahora cuando se vienen a discutir las condiciones tarifarias por los acuerdos que asumió la provincia con Nación, resulta que es un problema del Consejo Deliberante, de estos concejales y del Intendente Barisco. Seamos claros en cuanto a lo que tenemos que tratar. Acá son no solamente los aumentos de los mayores costos, sino también empezar a revisar
todo lo que es el sistema de transporte, porque las ecuaciones cambiaron. Y respecto a las ideas previas, sí se nos cayeron varias ideas previas, concejal Cora, no es que no se nos cayó ninguna idea previa. El año pasado claramente se empezó con la ordenanza 96-95 con un subsidio para los pasajeros de tarifa o boleto general. Después, con los fondos excedentes del Consejo Deliberante, claramente se formó una partida para el fondo compensador para aplicar en materia de transporte. El 18 de diciembre, el intendente Barisco presenta ante el Ministerio de Transporte de la Nación, acá tienen la documentación si la requieren, la posibilidad de acceder al sistema de ayuda financiera prevista por la Ley 27.467, donde a los municipios se les puede dar una asistencia financiera de hasta 15 millones de pesos mensuales, porque el importe que la provincia acuerda a la ciudad de Paraná es totalmente insuficiente para mantener el sistema de transporte. Ya se dijo en el decreto de la provincia que el sistema va a colapsar para las líneas interurbanas si no se hace un aumento de tarifa. Resulta que para la ciudad de Paraná eso no es aplicable. Lo que hay un color político distinto al frente no es aplicable la misma realidad. El 18 de febrero se presentó la documentación en Nación que requirieron en virtud de este pedido de ayudas. Hay muchas ideas que se le han caído a esta gestión para tratar de resolver la situación del transporte y que no sea tan gravosa. Por ejemplo, la ordenanza tiene un subsidio de 2,80 pesos para lo que son los usuarios de tarifa plana de la ciudad de Paraná. Entonces, ideas previas hay. Lo que se necesita acá es que en primer término también pueda la provincia acompañar la situación que aprobó al aprobar la Ley de Presupuesto Nacional y cuál es la derivación de los fondos que le va a correr a los municipios. Y tengamos en cuenta que respecto de lo que es el boleto interurbano, lo que habla, o las líneas metropolitanas que habla el artículo 5, hay un convenio que suscribieron los intendentes del municipio de Oro Verde, de Colonia Avellaneda y de San Benito en el mes de diciembre del 2016, donde claramente delegaban la potestad de la fijación de la tarifa. Porque si Paraná se corre del área metropolitana en cuanto a asistir con todo el peso que implica el transporte público, esos municipios se quedan sin servicio público de pasajeros. Por eso los intendentes suscribieron convenios con la Municipalidad de Paraná dentro de lo que es el área metropolitana y el acuerdo de área metropolitana para poder conservar el transporte en sus ciudades. En función de eso está previsto que se haga una tarifa diferencial para el área metropolitana, como bien lo hace la Municipalidad de Concordia, que dicho sea de paso la semana pasada aumentó el boleto, como lo hizo hace poquito también la ciudad de Santa Fe, que puso una tarifa de 21,50 cuando reciben 43 millones de la provincia de Santa Fe para subsidiar el sistema de transporte público y la ciudad de Paraná solamente recibe 15 millones. Con el mismo IPK, índice pasajero kilómetro, que tiene la ciudad de Santa Fe con subsidio 43 millones, pone una tarifa de 21,50. Evidentemente estamos en la media nacional, la ciudad de Paraná no está exenta de lo que es el sistema macro en toda esta materia. Nosotros vamos a trabajar en comisión el agregado del artículo 5 de lo que acaba de decir, por lo cual los pasajeros de la ciudad de Paraná que deban usar las líneas metropolitanas no van a pagar la tarifa. Eso ya está gestionado con el sistema SUBE para que se pueda hacer la diferenciación. El año pasado no se podía hacer, se hicieron las gestiones para poder hacerlo. Tenemos áreas metropolitanas, concejales que serán muy cercanos a la ciudad de Concordia, que últimamente son muchos que andan por acá, sabrán que hay 5 tarifas diferenciadas para lo que es el área metropolitana de la ciudad de Concordia. 5 tarifas que van de los 24 pesos a los 30 pesos. En Paraná se está hablando de poder asistir con un sistema de transporte público con una tarifa de 24 pesos que los intendentes fueron los que consintieron con la firma del convenio que la ciudad de Paraná pueda fijarlas. Entonces, creo que es necesario dejar y la batalla política librarlo en otros ámbitos y no en el ámbito del sistema de transporte público, donde claramente el gobernador, a través de sus funcionarios que también de mayor rango que el director de transporte, suscribieron un convenio el año pasado
donde claramente se habla de la creación del fondo compensador y una obligación que la provincia de Entre Ríos asume. Dentro de la cláusula 11ª de ese convenio, que se firmó en diciembre del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia se compromete a tomar todas las medidas técnicas y económicas que resulten conducentes a los fines de garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros por automotor de su jurisdicción. Ahí claramente hablan de que la provincia, por el acuerdo que hicieron el 20 de diciembre y con la aprobación de la ley de presupuesto, la provincia tiene que realizar todas las medidas conducentes para esto. La medida que ha tomado en este momento son de girar 15 millones de pesos para las empresas prestatarias del servicio de transporte público de la Ciudad de Paraná y área metropolitana y concejales que se oponen a la misma política que el gobierno provincial ha implementado. El que quiera tiene a disposición la documentación y esto lo vamos a aportar dentro del trabajo en comisión. Y quiero también resaltar el gran trabajo que hicieron los especialistas de costos, que como integrantes del CITU el año pasado estuvimos más de 2 meses donde se combinó metodología de trabajo y se quisieron realizar estudios en conjuntos donde el Frente para la Victoria una vez más se opuso en trabajar para lo que es poder consensuar y ver cómo manejamos el sistema de transporte de la Ciudad de Paraná, porque políticamente le sirve venir a este recinto y no trabajar en el lugar donde te tiene que trabajar. E insisto, este bloque va a ser una presentación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por la forma en que una vez más ha trabajado el especialista en costo Maiterrena, donde envía un informe y no quiere hacerse cargo con la firma, no se quiere hacer cargo con la firma y a último momento presenta un informe a pedido, según lo que él dijo, del concejal Ríos, donde separa área metropolitana de líneas de la ciudad de Paraná. Eso lo dijo él claramente. Entonces, realmente nosotros, con la documentación que tenemos y todo lo que tenemos para aportar, vamos a hacer el trabajo en comisión. Muchas gracias. Sí, concejal, tengo todas las manos presentes. Tengo réplica de parte de concejal Ríos y concejal Cáceres. Concejal, después le doy la palabra. Así terminamos con... Sí, levantaron todas las manos. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora presidenta. En realidad porque fui aludido por la concejal propinante. Ahora quiero señalar una cosa porque pareciera ser que la verdad que ya se han agotado todas las excusas. Ya se ha hablado, parece ser que la responsabilidad de que el colectivo de la Ciudad de Paraná pase cada hora, la responsabilidad que no se cuente con los móviles necesarios para cubrir el servicio, la total disparate que ha sido la Ciudad de Paraná, la señalización de paradas, el estado de los coches, parece ser que es responsabilidad del gobernador Bordet. La verdad que me sorprenden las argumentaciones. Hace ya 3 años que están gobernando la Ciudad de Paraná. Entérense, avísenle al intendente lo que pasa en el transporte, por favor, porque si no, si seguimos tirando la pelota afuera y culpando, en este caso, a otras personas, nunca le van a encontrar la solución al tema. El tema es debatir y tomar las soluciones necesarias con las normativas vigentes que los dan la total potestad para regular, para ejercer el control sobre el servicio del transporte público en función de los intereses de los vecinos. Y si no, díganle al fiscal de Estado o díganle al secretario legal y técnico que haga cumplir la concesión y que haga cumplir lo que dice la ordenanza de la orgánica municipal de preservar y defender los intereses de los ciudadanos del municipio de Paraná. Por eso, señora presidenta, yo escuchaba recién hablar de la responsabilidad institucional y política de la provincia. La verdad que me preocupa porque la ley de presupuesto, señora presidenta, y usted lo sabe, y seguramente el concejal Gainza lo sabe, es un diseño político del presidente Macri y de su equipo de gobierno. Es una responsabilidad del Estado Nacional y quienes conducen la política nacional. La incorporación del artículo 115, que era
el artículo que establece la modificación, el esquema de subsidio y una nueva redistribución, fue puesto a pedido del ministro de Transporte de la Nación, señora Presidenta, no del gobernador Bordet. Lo que sí se hizo, señora Presidenta, que en esa política de negociaciones, y vuelvo a decir, como lo ha dicho el gobernador tantas veces, el justicialismo no gobierna a la nación y tampoco cogobierna, simplemente garantiza la gobernabilidad. Y en ese marco, señora Presidenta, quiero destacar, para que lo anoten y lo tengan en cuenta, hubo legisladores del Frente para la Victoria que no acompañaron el proyecto de presupuesto. Pero sí, señora Presidenta, el presupuesto nacional fue acompañado por unanimidad por los legisladores provinciales del oficialismo. Entonces, aquí está la responsabilidad. Seguramente después se establecieron lo que en ese convenio celebrado ante la provincia de la Nación y con participación del intendente Barisco y con la participación del secretario de Servicios Públicos, Frank, se estableció las formas en que se iban a ir liquidando esos subsidios para la ciudad de Paraná. Y digo la ciudad de Paraná, porque los subsidios los firmaron, ese convenio al cual hace la alusión la concejal propinante, lo firmó el intendente de Paraná y los intendentes de todos los departamentos, Chajarí, Gualeguaychú, Concordia. No lo hicieron los intendentes del área metropolitana, lo hizo el intendente de la ciudad de Paraná. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? Esos fondos eran girados a los municipios. A todos los municipios fueron girados en aquel momento, en el mes de enero, los 12.700.000 pesos para el transporte. ¿Y sabe por qué no fueron girados? ¿Sabe por qué no fueron girados a la ciudad de Paraná? ¿Saben por qué? Las empresas, llamativamente las empresas pidieron que fueran giradas, no precisamente a la Asociación Buses Paraná, sino una empresa en particular. ¿Sabe por qué? Porque llamativamente el municipio de Paraná estaba en receso y no se podía hacer el depósito en las finanzas municipales. Con respecto a lo que ella dice del SITU, este concejal de la ciudad de Paraná ha participado activamente en todas las reuniones del SITU, cosa que no puedo decir de los concejales del oficialismo. Hemos participado activamente. Y vuelvo a reiterar, aquí están los especialistas de costo que sabrán decir sobre qué cantidad de coches se hizo el análisis, sobre qué cantidad de pasajeros se hizo precisamente la determinación del IPK, sobre qué cantidad de kilómetros recorridos se tocó el IPK. Fueron sobre el total del sistema, no sobre la ciudad de Paraná. Es decir, que estamos evaluando parámetros de análisis de un sistema integral no desglosado de lo que es la ciudad de Paraná. Y esto es lo que pedimos. Con respecto a lo que dice la concejal de la decisión o el informe del especialista en costo, quiero señalar que asistimos a una reunión, seguramente ellos no sabrán porque no estuvieron presentes, donde no se sabía que se iba a elevar el dictamen, y el concejal Díaz también estuvo en esa reunión. No se había determinado que se iba a elevar el dictamen para que sea considerado por el Ejecutivo. Precisamente ese día, el especialista en costo del Frente para la Victoria presenta otro análisis de costo teniendo en cuenta lo que es precisamente lo que nosotros debemos considerar, el servicio en la ciudad de Paraná, de acuerdo precisamente a cuál es la ordenanza 9462 del marco regulatorio y cuáles son los pliegos de concesiones. No podemos evaluar otra cosa porque eso no nos corresponde. Nosotros hemos concedido un servicio, analizamos en función del servicio que hemos concedido. Eso lo dice claramente con respecto al marco regulatorio. ¿Cuál es la obligación del SITU? Seguir el proceso de la concesión, no otro, no podemos evaluar otro. Lo otro tiene otros carriles y otros parámetros de aplicación, inclusive tiene... nosotros debemos seguir lo que dice el marco regulatorio, que es regular el servicio concedido, no otra cosa. Y eso es lo que señalamos en el nuevo proyecto. Y quiero recordar que esto se fue en los primeros días de diciembre. Fue elevado precisamente porque sabíamos de un proceso que se venía. No somos de otro planeta, señora Presidenta. El Servicio Público Nacional de Transporte Público de Pasajeros vive una grave situación, una crisis muy grave que lamentablemente
para muchos estudiosos de este tema hablan de que va a colapsar. Ahora bien, señora presidenta, si no discutimos lo que tenemos que discutir, que tiene que ver esencialmente con la prestación del servicio, yo le pregunto, ¿habrán hecho esas encuestas de satisfacción que se establecían? Porque si hacemos una mínima encuesta de satisfacción del servicio hoy, nos vamos a dar cuenta qué es lo que viven y sufren los vecinos de la ciudad. Nosotros hacemos política acá, hacemos política en la calle porque somos personas políticas. Y la política tiene que ver precisamente con eso, establecer y modificar las relaciones y ejercer acciones políticas para mejorar la calidad de los vecinos, y en este caso, mejorar la calidad del servicio. Y la verdad, señora presidenta, que respondemos fundamentalmente a las demandas de quienes nos han elegido y puesto acá, que son los vecinos de la ciudad de Paraná. Por eso, señora presidenta, saludo el debate en comisiones, saludo la participación, pero digamos lo que tenemos que decir. Acá ya se tomó la decisión de aumentar. ¿Quién la tomó? El Ejecutivo Municipal. ¿Y en qué marco la tomó? Producto de las presiones de los empresarios. Por un lado se decía que iba a sancionar y por otro lado se estaba condescendientemente aumentando. Debatamos seguramente y cada uno con las... Pero digamos lo que tenemos que decir y ajustémonos precisamente a quienes tenemos la responsabilidad. Tenemos un Estado municipal que tiene la responsabilidad de controlar y garantizar el cumplimiento de la concesión en beneficio de los vecinos. Y nosotros tenemos una obligación que tomar las ordenanzas y de alguna manera poder congeniar lo que tiene que ver ese interés particular de los empresarios con el interés colectivo, que es el servicio que están reclamando los vecinos. Esa es nuestra responsabilidad, señora presidenta, nada más. Muchas gracias, concejal. Concejal Salazar, la tengo desde hoy y después le doy la palabra a usted para la réplica, porque también la nombraron a la concejal Salazar. Concejal Salazar tiene la palabra. Gracias, señora presidente. No, yo más que nada como presidenta de la Comisión de Servicios Públicos invito a todas las asociaciones intermedias para que en fecha próxima que se va a dar a conocer, la Comisión de Servicios Públicos se va a constituir. Invitamos a los empresarios, a la gente que hace los costos, a las asociaciones intermedias. Lo que sí me gustaría, más que nada, poder decirle a los ciudadanos, digamos, que si se quieren inscribir en mi oficina, para que no sea mucha cantidad de gente y se pueda hablar tranquilo y recepcionemos a los vecinos de lo que piensan. Y celebro realmente a mis compañeros concejales y de banca del oficialismo y también del Frente para la Victoria, invitándolo obviamente. Lo que sí también valoro que el intendente Sergio Barisco haya dado no lo dictamine más por decreto, porque si no ellos tampoco podían debatirlo como lo están debatiendo ahora. Desde ya, muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Cáceres tiene la palabra, después tiene la palabra el concejal Caiz. Gracias, presidenta. Básicamente viene siendo una costumbre la actitud de la concejal Zuliani de que siempre que quiere justificar algo trae a colación alguna medida del gobierno provincial. Y la verdad que si a ella le gusta tanto como gobierno gestiona el gobernador Bordet, que haga como su colega y amigo el concejal Díaz y blanquee la situación y se pase de bando. Así lo puede hacer, así podemos charlar en otro... Así podemos encontrar algún que otro ámbito como para charlar este tipo de cuestiones. Y ya que estamos charlando sobre lo que ha venido haciendo el intendente y que la concejal Zuliani manifiesta de que el intendente no tuvo participación porque lo dejaron de lado, bueno, yo tengo un título del 16 de octubre del 2018 donde el intendente Barisco dice en los medios: es un conflicto nacional que nos excede. En realidad nadie lo quería atender porque todos sabemos que hasta hace un tiempito
parecía que tenía lepra por alguna que otra cuestioncilla que nada tenía que ver con el transporte, ni la política, ni la gestión. Pero eso al margen de que por qué no se lo atendía el intendente. Pero yo creo que a raíz de lo que se viene viviendo, plantean... Disculpe, señora Presidente de bloque del Frente... disculpe un cachito. Disculpe, no, está hablando el concejal Cáceres, todos lo escuchamos. Cuando se levanta un concejal tiene que pedir, usted es la presidenta del bloque. No, yo voy a seguir la palabra, pero es una falta de respeto a todo el cuerpo que una concejal levante sus cosas, se vaya. Hasta Bertoli tuvo una grave situación familiar, esperó y pidió disculpas. Concejal Cáceres, tiene la palabra. No, yo la pedí cuando estaba hablando Zuliani. Concejal Yanez, su responsabilidad es controlar a su bloque. La palabra la doy yo a medida que le van pidiendo. Si no le gusta el orden, yo tengo el orden de la palabra, ¿sí? Mientras tanto, controle que su bloque, cuando se levante, manifieste las explicaciones del porqué. Nada más. Eso es lo que le estoy pidiendo. Concejal Cáceres, tiene la palabra. Señora Presidenta, que no se preocupen porque nosotros tenemos todo el día y todo el tiempo del mundo para seguir debatiendo esta situación, porque la verdad que nos preocupa y nos ocupa. Pero yo creo que... Por favor. Yo creo que tendríamos que inaugurar una sección en esta sesión de derribando mitos. Porque, señora Presidenta, el oficialismo, cuando empezamos a discutir la cuestión del transporte, decían que ellos venían a licitar el servicio de transporte público porque nosotros en nuestras anteriores gestiones no lo habíamos hecho por connivencia con las empresas. Bueno, lo tuvieron que hacer porque no había margen y no podían seguir renovando la concesión, entonces había que hacerlo. Hubiese sido Barico, hubiese sido quien quiera que se imaginen que podría haber estado aquí, era una obligación porque no había marco jurídico para seguir renovando. Es decir, primer mito, lo hicieron porque no había otra, si no seguramente hubiese sido otro el cantar. Señora Presidenta, derribando mitos, se pasaron 2 años diciendo de que ellos venían a devolverle las facultades al Consejo Deliberante y me extraña de la concejal Zuliani, que es una avesada abogada con mucho conocimiento y que siempre tiene un montón de cuestiones de tecnicismo y técnica, que no entienda que lo que hizo el intendente es ilegal. Aquí está el abogado Gainza que podrá darnos y desarmarnos la duda de que debería haber sido por ordenanza, ¿no es cierto, concejal? Por eso, ¿y por qué hubo un decreto? Entonces, un decreto que está vigente y le están cobrando a la gente el aumento, es decir, hay algo ahí como que no nos está cerrando. Segundo mito que venimos a desterrar en esta sesión. Otra, que lo acaba de manifestar porque a pesar de que se votó, uno entendía de que era una forma de intentar silenciar o acallar voces disidentes hasta dentro de su propia alianza, que era ese fondo anticíclico, que eso es un claro avasallamiento de poderes y por lo que acaba de decir la concejal Zuliani, tienen intenciones de ir por el financiamiento del Consejo Deliberante, otro cuerpo, otro poder del Estado al cual quieren domesticar, asfixiando económicamente. La verdad que eso me preocupa, me parece que es una cuestión totalmente grave lo que acaba de decir la concejal Zuliani, de que realmente van a utilizar los fondos de otro poder del Estado para subsidiar a las empresas. Así que tercer mito, el de que venían a respetar las instituciones. Cuando desfilaban por los tribunales decían que ellos respetaban las instituciones, los poderes del Estado. Bueno, otro mito que derribamos en esta sección de esta sesión, señora Presidenta. Nos vendieron, le hicieron creer a la ciudadanía de que venían a proponer un sistema del servicio público de transporte de avanzada, que tenían la solución para todos los problemas,
la verdad que la solución era poner más coches, porque la única forma de tener menos frecuencia era que pasen más colectivos. Así que no, lo que hicieron, sacaron colectivos y encima acortaron los recorridos para que la gente tenga que caminar el doble para ir a tomarse un colectivo. Y la concejal Zuliani manifestaba y decía y le aclaraba al concejal Ríos, que en esto sí me quiero detener un minuto porque creo que hay muchos concejales que han trabajado y que saben y que conocen la temática, y hay muchos empleados que también no son nuevos en esta materia, y muchos asesores que han trabajado, pero si hay alguien que se ha esforzado y que ha trabajado y que tiene la experiencia y que sabe de lo que estamos hablando hoy aquí, es el concejal Enrique Ríos, que fue uno de los autores de lo que es el marco regulatorio, que luego se lo expropiaron y lo aniquilaron, porque lo que hicieron fue tomar una hermosa idea, un hermoso proyecto de ordenanza y eliminarle todos los beneficios para los usuarios. Es decir, que las acusaciones de la concejal Zuliani sobre el concejal Enrique Ríos me parece que son desubicadas en todo sentido. Pero la concejal decía que ellos no es que no se le caía una idea, que estaban trabajando en algunos errores que ellos mismos provocaron, a recortar los recorridos de los colectivos. Así que, y habla del trabajo de los técnicos, por ejemplo, ¿cuál? Samero, al que lo fueron porque decía que lo que estaban haciendo estaba mal, a los técnicos como Samero, que decían que la ecuación por la cual determinaban estas tarifas estaba mal, porque no contemplaban aquellos boletos diferenciados que, a pesar de pagar menos, pagaban. Es decir, que eso hacía que la tarifa general y plana sea menor, cosa que no están haciendo. Entonces, ¿cuál es la capacidad de los técnicos que ellos expresan? ¿La que les conviene, las que ellos piden que se hagan? Y en este sentido me gustaría aclarar una cuestión que me quedó colgado, pero bien que lo trae a colación la concejal Zuliani, es sobre el accionar del especialista en costos por nuestro bloque, que lo ha aclarado y está grabado y lo ha dicho en reuniones de comisiones, en la anterior vez que tratamos aumento, de que esas proyecciones son en base a información parcializada, porque es la información que plantea y provee la empresa. O sea, si nos garantizan de alguna forma o algún mecanismo que se compruebe que lo que la empresa dice es fehaciente y no inflan algunos números sobre el costo operativo, quizás podamos certificar y avalar cierto arribo a ciertas metodologías. Y también lo hace si te cambian las reglas a cada rato, indefectiblemente que él lo hace sobre lo que ellos plantean y sobre las reglas que ellos plantean, pero esa ecuación puede ser distinta, puede ser mejor, puede ser la que se utilizaba en gestiones anteriores. El mismo SITU puede tener gente que realmente certifique que lo que la empresa provee sea información fehaciente y que sea objetiva. Entonces hay un montón de cuestiones para seguir charlando, y la verdad que nos sorprende que quieran culpar a la provincia, que se hace cargo del 50% del subsidio que dejó de proveer la nación. Entonces, me parece que las aclaraciones o intentar justificar lo injustificable por la parte del oficialismo está de más, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, creo que desde el año 2016 en adelante, este cuerpo legislativo ha tenido una serie de normas que me parece son importantes destacar. No solamente el marco regulatorio, no solamente el pliego de condiciones, sino que el contenido de muchas de esas herramientas que le da al Estado municipal para poder de alguna manera controlar o por lo menos monitorear o por lo menos participar en el sistema de transporte público de pasajeros, nos parece relevante y ha sido, me parece, un resultado de trabajo de todos, no solamente de una sola bancada, sino de que eso sí realmente ha sido, les diría, el resultado de ponerse de acuerdo en gran parte de muchas de las normas que son el contenido tanto del marco regulatorio como del pliego de condiciones. Está claro que el artículo 52 del marco regulatorio establece cuál es el procedimiento a través del cual
se tiene que modificar la tarifa. Y por eso estamos acá y por eso yo celebro también que el mismo proyecto de ordenanza que ingresó en la extraordinaria vaya a debatirse y a discutirse el ámbito de la comisión. Y eso me parece que es un avance importante y no se trata de interpretaciones políticas, sino se trata de hechos concretos. No salió por decreto, obviamente tiene que venir por ordenanza al Consejo como establece el artículo 52. Ahora, más allá de esto, lo que yo me pregunto es ver qué es lo que la ciudadanía puede estar pensando o por lo menos que nos está requiriendo este cuerpo en lo que tiene que ver, en primero, con sanción de normas y en segundo lugar, cómo garantizamos que aquellas cosas que aprobamos en este recinto después se puedan cumplir en la práctica. Y eso estamos de acuerdo. El órgano de monitoreo y transporte ha trabajado en muchas cuestiones que para mí no son menores, desde modificaciones en los recorridos hasta también incorporar discusión con respecto al tema tarifa. Y dentro de ese marco, yo quisiera adelantarnos que le hemos presentado, tanto la concejal Zuliani como en mi caso, pues somos miembros de ese órgano de monitoreo y control, le hemos presentado al comisario Frank, que tiene a cargo el área de transporte de la ciudad de Paraná, de alguna manera una recomendación, porque no es vinculante lo que hagamos del órgano de control, pero sí una solicitud donde no solamente insistimos en aplicar el artículo 62, 63 y 64 del pliego de condiciones, que son las sanciones a la prestación. Nosotros lo hemos hecho por escrito y hemos pedido una contestación directa para que el órgano que lo hagamos en conjunto con todos los bloques podemos evaluar cuáles fueron esas sanciones. Me parece que nadie puede desconocer que la decisión unilateral de la empresa de cortar el servicio sacando colectivos claramente no incumple con el contrato de prestación y que incumple con la norma que nosotros hemos sancionado en este cuerpo. Con lo cual, en primer lugar, hemos solicitado al comisario Frank que nos informe si ha aplicado el 62, 73 y 64 y en qué calidad y sobre todo por el corte unilateral que hubo en la ciudad de Paraná. Disculpe, concejal Gainza. Sí. Usted lo hizo con la concejal Zuliani como representantes del SITU. Si nos comunicamos con Pero ustedes representan al SITU, representan al cuerpo del Consejo Deliberante dentro del SITU. Nosotros representamos al bloque Cambiemos dentro del SITU. Y que son parte del Consejo Deliberante, son representantes del Consejo Deliberante en el SITU. Sí, si quiere una A aclaración. título personal no quiero decir. Buenísimo. De que a título No, digo personal. porque, como estoy explicando, no para puede, saber sí, su no, consulta. Sí. A ver, dígala. Primero, diríjase a la presidencia cuando habla. Segundo, pero por sobre todas las cosas, entender que ustedes no representan con la concejal Zuliani a ustedes mismos, sino son representantes del Consejo Deliberante, del bloque del Consejo Deliberante en el SITU. Por tanto, los requerimientos son desde el cuerpo. ¿Sí? Me parece que la comunicación directa la pueden hacer como concejal Gainza y concejal Zuliani, que pueden tener mucha importancia. Lo demás es institucional. Ustedes son representantes de una comisión externa del Consejo Deliberante. Por tanto, tiene que ser, la comunicación tiene que ser institucional. Presidente. De los concejales a la presidencia para que curse la nota institucional, porque la respuesta va a ser una respuesta institucional. Ustedes no son un órgano como concejales de contralor del Ejecutivo, sino más bien representantes en una comisión externa del Consejo Deliberante de un órgano del Ejecutivo. Se lo digo por las vías institucionales. Si el comisario Frank les contesta, a ustedes no tengo que responder como concejales de Paraná, no tiene ninguna eficacia la comunicación porque altera sustancialmente las vías institucionales de comunicación, las cuales sería muy buena que en una democracia republicana se respeten. Muy bueno. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Yo le agradezco, va a ser la primera vez que... Le agradezco muchísimo su interpretación jurídica, sobre todo una norma donde nosotros hemos sido los autores de ver cómo se crea ese órgano. Y tengo con total claridad el conocimiento de a quién representamos. Representamos a Bloque Cambiemos dentro de ese órgano, por eso decimos dentro de ese órgano. Si después sería una buena idea también, si quiero lo hacemos en vía institucional, también con una copia remitida a usted para que lo vuelva a remitir al Ejecutivo. Quédese tranquila que lo vamos a hacer, pero me parece que la discusión pasa por otro lado, que es ver primero sobre el marco regulatorio del pliego de condiciones que aplicamos, cómo le exigimos las sanciones y en segundo lugar al comisario Frank lo que le estamos consultando es quién dentro del área de transporte que tiene a su cargo específicamente tiene a cargo el monitoreo de la cantidad de unidades y las frecuencias al momento del corte de la prestación del servicio. Esto lo estamos haciendo. Es un pedido de informes encubierto. Bueno, le hacemos uno a usted también si quiere. A mí lo que me preocupa es ver cómo sancionamos a la empresa en base a su cumplimiento unilateral o no del contrato. Así que no se preocupe, temas institucionales lo podemos hacer y si refuerza el objetivo, buenísimo, presidente, me parece bárbaro.
Para no irme del hilo de la conversación, también adelantar que nosotros vamos a presentar con todo el bloque, cuando comience el periodo ordinario de sesiones y tengamos la posibilidad de incorporar la presentación de proyectos, la modificación de la ordenanza 9546 del pliego de bases y condiciones con respecto a los artículos 92, 93, 94, aumentando, casi duplicando por 2 el monto de las sanciones en caso de incumplimiento. Yo creo que es importante que, si nosotros, así como estamos de acuerdo en tratar en comisión los aumentos de tarifa cuando hay una modificación de los costos, también me parece importante que discutamos sobre las sanciones y la aplicación de esas sanciones, que es lo que nosotros no tenemos a cargo, pero que sí podemos enriquecer el debate. Gracias, presidente. Yo quiero aclarar una cosita. En los pedidos de informes, o sea, sí, me preocupa la salud institucional. Concejal Gainza, concejal Ríos, le contesto. Me preocupa mucho la salud institucional de la Municipalidad de Paraná. Muchísimo, porque es grave la situación. Ciertamente, la comunicación institucional del pedido de informes que usted hace al comisario Frank como titular del área tiene que pasar por el Consejo Deliberante. El pedido de informes requiere 3 firmas y que pase por el Consejo Deliberante. Es una de las formas que el Consejo Deliberante se puede. Usted no tiene, ni la concejal Zuliani, entidad personal para hacer un pedido de informes al Ejecutivo. Entienda, eso es lo que estamos pidiendo. La respuesta puede ser cualquiera y está bien que los concejales puedan moverse, pero institucionalmente los pedidos de informes pasan por este cuerpo, se presentan, entran al temario, se cursan y se mandan institucionalmente al intendente Barisco para que pida al secretario Frank que le informe y el intendente Barisco contesta al Consejo Deliberante. Puede llegar a facilitar, júntense a tomar un café y está bien, también facilita. Pero si lo quieren hacer institucionalmente como Consejo Deliberante, va a tener que darle pedirle informes a su propio bloque. Eso es lo que está diciéndole. Y sí, desde Presidencia nos importan. Y otra aclaración más. El excedente del Consejo Deliberante que se va a aplicar, y nos alegramos que ayude, es el ahorro que hizo esta Presidencia en 18 millones de pesos, o sea, un poco más que el subsidio. Esos 18 millones de pesos están conformados con cosas que el Ejecutivo no pagó y debió, y con otras cosas que se quedaron. Si esos ahorros van para la gente, nosotros nos alegramos, ¿sí? Pero la verdad que hubiera sido primero y principal cancelar las obligaciones que tenía el Consejo Deliberante en vez de afectar en el presupuesto 2019 el pago de esas cosas para poder financiar un subsidio que también está aumentando. Sí, concejal Ríos, concejal Cáceres, les pido terminen y después vamos a ahondar en lo que dijo la concejal, por favor, Salazar. Sí, concejal Ríos. Señora presidenta, para celebrar que hay una decisión de abrir la ordenanza de los pliegos licitatorios. Ahora, sería importante que no solo discutamos esto tan importante, valga la redundancia, que tiene que ver con las sanciones, sino para que discutamos el sistema integral, señora presidenta, que es lo que ha fracasado. El diseño de los recorridos, la cantidad de coches, claramente establecer las frecuencias que son los que están fallando. Creo que sería una oportunidad también de discutir y avanzar en la solución de lo que están pidiendo los vecinos, que es mejorar la calidad del servicio. Por eso, no solo discutamos esto, sino que discutamos en forma integral de cara a las necesidades de los vecinos, la modificación. La verdad que sería muy importante. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, señora presidenta. A ver, concejal Cáceres, usted me hace una gauchada. Le voy a conceder la palabra a la concejal Llanes, que no la vi y tiene que ser inmediato. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora presidente. En realidad no es inmediato y hemos pedido la palabra a la concejal Claudia Acevedo. Mientras estaba hablando la concejal Zuliani, había pedido la palabra, después se le dio la palabra a varios concejales y a la concejal Acevedo no se le dio la palabra. Nosotros la venimos pidiendo antes, inclusive, que Quique Ríos y que el concejal Cáceres, y es para decir y informar que nosotros como bloque nos vamos a retirar, no vamos a seguir escuchando los discursos de la campaña electoral del Frente para la Victoria. Vamos a trabajar como se debe en comisión, como ya dijimos. Muchas gracias. Concejal, no tenemos quórum. Al retirarse los 4 concejales del Frente Cambiemos.
2, 4, 6. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, aguánteme, que vamos a hacer exactamente como cuando irrumpieron acá. Tengo que y le voy a dar la palabra. Previo a eso, previo a darle, fuera del marco de la sesión, yo quiero agradecerles a los que están acá, al público que vino hoy y al que se fue. Porque más allá de las diferencias ideológicas y políticas que tenemos, hoy se pudo sesionar durante casi 3 horas conversando. Los que estaban a favor, los que estaban en contra y en silencio. Lo cual es ostensiblemente diferente a lo que ocurrió la última vez que se aumentó el transporte, que fue entre insultos de una patota interna. Así que en general, a todos, vi Barrio Paraná de pie, vi a la izquierda, vi a los que están acá a la asamblea, yo sé que represento al PRO, sin embargo, muchas gracias por haber respetado eso. Estuvieron muy bien, se puede. Decirles a todos, acá tengo las firmas que presentaron los vecinos, las vamos a tener en cuenta. Como dijo la concejal Salazar, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, si pueden pasar por su despacho, que está acá arriba del recinto, para anotarse todas las ONG o instituciones que quieran, ya lo dejo dicho, participar para poder armar una agenda de trabajo e ir y dejar un teléfono de contacto para ir organizando todas las conversaciones que se van a tener con los vecinos para que no sea solo una discusión técnica con los especialistas en costos, sino tener en cuenta la sensibilidad de la situación. Le dejo la palabra, cierro la sesión y le dejo la palabra. ¿Le parece bien? Tal cual como corresponde, concejal. Siendo las 14:20, se da por terminada la sesión. Le agradezco a todos.